Continuamos ante tu presencia, hemos alabado tu nombre, hemos volcado nuestros corazones, Señor, ante ti, en reverencia. Ahora nos postramos, Señor, para escuchar tu palabra, para ser enseñados por tu Espíritu Santo, Señor. Danos un espíritu de mansedumbre para que podamos recibir tu palabra y aceptarla, Señor, y no ser solamente oidores olvidadizos. Danos, Señor, una memoria santa, una memoria de tu Espíritu Santo para que recordemos esta palabra en cada instancia en nuestras vidas. Danos, Señor, que los versículos se nos hagan presentes cuando somos tentados. Danos que los versículos vengan a la memoria cuando lo necesitamos para compartirlo con una persona, para cuando somos agobiados o estamos en tristeza. Que tu palabra florezca, Señor, y brote como un manantial, Padre Celestial, de agua pura y viva. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y hoy, hablando de agua, leímos en la invocación aquel pasaje en el capítulo 4 de Juan, y quiero que vayan conmigo allá. Hoy, como siempre, es motivo de gran gozo porque vamos a celebrar la Santa Cena del Señor. A mí me gusta mucho participar de la Cena del Señor. Este es un momento, el momento más sagrado, más solemne que un cristiano puede participar. Estamos hablando de la participación de la comunión en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que es glorioso. Vemos en el capítulo 4 de Juan. Vemos un encuentro inesperado, un encuentro inaudito para los tiempos, pero un encuentro del cual podemos aprender nosotros ciertamente mucho. Hace 2 semanas yo les prediqué a ustedes sobre el mensaje, creo que se llamaba Entre dos montes, o algo así, no recuerdo. Ustedes pueden buscar Entre dos montes. Hay hermanos que prestan más atención que el mismo predicador, ¿no? O tienen mejor memoria. Y habíamos hablado de una ciudad que se llamaba la ciudad de Siquem, ¿se acuerda? Que estaba entre el monte Gerizim, que era el monte de la bendición, y el monte Ebal, el monte de la maldición. Y ahora en aquel momento les señalé de que un evento importante había ocurrido en esa ciudad de Siquem. Ahora vamos a hablar precisamente de ese evento que en aquella ocasión solamente tocamos así por arribita. Vamos a entrar un poquito más en él. Nos encontramos nuevamente en la ciudad de Siquem, lo que ya con los siglos había cambiado el nombre y ahora se llamaba Sicar. Vemos en el capítulo 4 que dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Aquí nos encontramos nuevamente en la ciudad de Siquem, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacobo, que dicho sea de paso, aún existe este pozo, hermano. Es algo que es increíble, ¿no? Hace 2 semanas, cuando les prediqué sobre Siquem, les mostré una imagen, una foto de las excavaciones donde se encuentra aún aquella piedra que había alzado Josué. Cosas interesantísimas, ¿no? Y estaba allí en el pozo, en el 6, y estaba allí el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora 6. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, imagínense la sorpresa, dice, la mujer le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, que dice, no se tratan entre sí. Primero, imagínense el impacto social que esto habría tenido. Para empezar, que un hombre le hable a una mujer en público. Esto era un faux pas, como se diría, ¿no? Eso simplemente no ocurría. El hombre no le hablaba a la mujer. Y sin embargo el Señor Jesucristo se acerca y le habla a esta mujer, lo cual me imagino que la habrá sorprendido. Pero no solo que es mujer, sino también que es samaritana. Los judíos consideraban a los samaritanos como impuros, inmundos. Si venía un samaritano por aquí, el judío hacía así, se sacudía la ropa y se iba por el otro lado. Y aquí vemos a un rabino judío apoyado en el pozo y que se digna a dirigirle la palabra a esta mujer.
Ahí vemos el amor del Señor. Ahí vemos al Dios que nosotros adoramos. Un Dios que se dignó a hablarnos a nosotros. Un Dios que se dignó a tener una comunicación con nosotros. Un Dios que inició la conversación conmigo. Un Dios que vino y vino al encuentro de cada uno de nosotros, indignos, como aquella mujer samaritana. Y vamos a ver que era ciertamente muy indigna la mujer samaritana, pero no era más indigna que nosotros. Era tan indigna como nosotros. Por eso hay tanto aquí para aprender. Que el Señor tuvo aquella humillación divina, aquella condescendencia de Dios que se doblega para buscar al pecador. No fue un accidente que el Señor tuvo, se encontró con esa mujer, no fue algo accidental. Dice que era necesario pasar por Samaria. ¿Y por qué era necesario? Porque era necesario tener el encuentro con aquella mujer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío, en el 9, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Eso es ponerlo levemente, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y aquí vemos, el Señor nos está presentando el evangelio, en una oración nos ha presentado el evangelio. Nos está presentando la invitación de pedirle al Señor el agua viva. Y Él nos va a dar esa agua viva, porque Él quiere darnos esa agua viva. Porque aquella agua que vino en el libro de Juan, recuerdan, lo vamos a ver eso, bueno, no lo vamos a ver nosotros, pero está en el libro de Juan, lo pueden ver en unos capítulos más hacia adelante, cuando se está celebrando la Gran Pascua. Y era una fiesta que se celebraba una vez al año en el día de Yom Kippur, donde habían 2 sábados. Estaba el viernes y el sábado. Ese viernes se celebraba también como un sábado. Por eso dice la gran fiesta. Y en ese evento lo que ocurría es que el sumo sacerdote descendía desde la plataforma donde estaba el templo. Tenemos que recordar que solamente hay un manantial, hay un lugar donde hay agua en todo Jerusalén. Entonces el sacerdote tenía que descender con un ánfora e ir hasta la ciudad de David, donde está ¿cómo se dice? El manantial ahora se me va el nombre de la palabra, del Gihón, creo que es. Y de ahí tomar el agua que salía, agua viva. Agua viva significaba para los judíos agua corriente, no agua estancada. Y tomar y llenar aquella ánfora de esa agua. Y después subir nuevamente, y era un camino bastante lejos, ¿no? Subir nuevamente a la plataforma del templo. Y a las 12 del día, cuando estaba el sol ardiendo, estaba, imagínense, la plataforma del templo llena, con los judíos celebrando las Pascuas. Y aquel sumo sacerdote volteaba la ánfora con el agua encima del altar de mármol blanco que estaba caliente porque el sol le estaba dando justamente a esa hora, a las 12 del día. Y salía como que aquel agua derramada sobre el altar. Y salía como el humo, el vapor del humo que subía sobre el altar. Y en ese momento, mientras está ocurriendo eso, por eso es que el evangelista nos menciona cuándo es que ocurre este evento. Porque mientras está ocurriendo eso, Jesús dice que da voces, es decir, que grita. Imagínense, repleta la plataforma del templo y el Señor Jesucristo empieza a decir, yo soy el agua de vida. Entonces, aquello que era un símbolo, el Señor está diciéndoles, en este momento se está cumpliendo eso. Yo soy el agua que es derramada. Yo soy el agua de vida, para que entendamos un poco ese paralelo. Y ahora esa agua de vida viene y tiene una conversación con esta mujer samaritana. La mujer le dijo en el versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Aquí vemos una mujer obviamente preocupada con las cosas de este mundo. No entendiendo las cosas espirituales, viviendo al nivel natural. El Señor le estaba hablando de algo eterno. El Señor le estaba hablando de la salvación de su alma. Y ella estaba pensando aún con una mente, obviamente física, con una mente terrenal. Y está diciendo, ¿cómo vamos a sacar agua? Y es verdad que es un pozo bastante profundo. ¿Cómo vamos a sacar agua de este pozo? Tú no tienes los medios.
Ella no entendía lo que el Señor le estaba hablando. Y muchas veces ocurre que cuando uno no es del Señor y escucha las cosas del Señor, no entienden. Porque la palabra de la cruz, ¿qué cosa dice que es? Es locura a los que se pierden. Los incrédulos, ¿cuántas veces no le ha pasado que usted fue a la iglesia, el pastor estaba predicando y usted le pasó por arriba y dice, no entiendo lo que está hablando? Y cuando le preguntan, ¿de qué habló el pastor? No sé, estaba hablando de agua, de pozo. No entendí bien de qué es lo que estaba el tema. Algo dijo de Samaria, pero no entiende lo que estamos hablando. Las cosas dicen lo espiritual, hay que discernir lo que dice espiritualmente. Y el Señor venía a esta mujer con un mensaje espiritual. Pero esta mujer lo que entendía es que tenía que sacar agua del pozo para irlo a llevar a su marido, como vamos a ver después que no era su marido. Y le dice, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Ella pensaba que el agua viva era el agua de ese pozo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Eres tú más grande que el patriarca Jacobo? ¿Eres tú más grande que Abraham? ¿Quién te dice, quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estas son unas palabras que vamos a meditar en esta mañana, esta mañana todavía, vamos a meditar en estas palabras. El Señor Jesucristo viene y le dice, cualquiera que bebiere esta agua, a mí me gusta beber la Perrier, por eso el hermano Aldrillo siempre me tiene bien abastecido con Perrier, me encanta. Esta agua viene de Francia y es naturalmente efervescente y carbonatada, no sé cómo se dice, deliciosa. Pero ¿sabe cuál es el problema con esta agua, hermanos? Ustedes siempre me ven bebiendo esta agua, que me vuelve a dar sed. No me quita la sed solamente por un momento. ¿Sabe cuál es el problema con las cosas que ofrece este mundo? Que solamente lo van a satisfacer temporalmente. Que aquellas cosas que usted tanto desea, que aquellas cosas por las cuales usted se está matando en esta vida, no lo van a satisfacer. Que aquel overtime que usted está haciendo para ganar más dinero, para comprarse no sé qué cosa, no le va a satisfacer. Que todos los deseos que usted tiene en esta vida no le van a satisfacer. Además de que es vano. Y no le estoy diciendo que vaya al trabajo y deje de trabajar. No, sí, trabaje, pero tenga el enfoque correcto de las cosas. Yo sé que esta agua no va a satisfacer nunca la sed eterna que yo tengo de Dios. Puede satisfacer la sed terrenal, pero no puede satisfacer la necesidad que yo tengo de Dios. A lo mejor el trabajo que usted tiene puede satisfacer sus necesidades terrenales, pone comida física en su plato, pero no le va a dar la comida espiritual que usted necesita aún más que aquella comida física. Entonces, con lo que le quiero decir es, no busque, por ejemplo, priorizar las cosas de este mundo antes que las cosas de Dios. No busque, por ejemplo, abandonar las actividades de la iglesia en beneficio de actividades del mundo. Y no estoy diciendo dejar de hacer lo que es necesario. Pero muchas veces nos metemos en deudas y proyectos y cosas que no son necesarias. No es el pan necesario. Es que queremos pan, sí, pero queremos este pan que es francés. Este me lo traen a mí de París. Y es justamente ese es el pan que queremos. No el pan que satisface nuestras necesidades para servir al Señor. No, queremos pan en bandeja de plata. Queremos una casa, pero no cualquier casa. Yo necesito una casa que justo esté en el Intercoastal, porque me gusta a mí el mar. Siempre fue un sueño mío desde niño tener una casa en el Intercoastal. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Pídele al Señor tener, por ejemplo, un vehículo que usted necesita. El Señor se lo va a proveer. Esas son cosas que... Pero si la meta suya en la vida es tener un Bentley, y eso es lo que esas son las prioridades de su vida, está mal enfocada la cosa. Usted está enfocado en un pozo, usted está mirando hacia abajo, usted debe estar mirando hacia arriba, de donde viene el agua viva, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que cualquiera que bebiere de esta agua, cualquiera que bebiere de las cosas de este mundo, va a volver a tener sed, porque no satisface. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. La religión es una de las aguas que no satisface. Vamos a ver un contraste, lo vamos a llevar en un momento, y yo quiero comparar con esta agua viva que el Señor está ofreciendo y las cisternas rotas, las cisternas bancarrotas de los sistemas mundiales, de las ideologías, de la religión, de nuestra espiritualidad.
etcétera, lo que usted quiera llenar en esa frase. El que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y aquí vemos una enseñanza para los cristianos. ¿Dónde está el agua que está saltando? Porque el Señor nos llamó a ser fuentes. ¿Eres tú una fuente de agua? ¿Se refrescan las personas cuando están cerca de ti o te huyen? Las personas te huyen como le huían los judíos a los samaritanos. ¿Eres tú una persona que las personas se alegran al verte entrar porque sabes que vas a tener una palabra de consuelo, porque sabes que te preocupas genuinamente por las personas y no simplemente que vienes a quitar? Hay personas que se te acercan en la vida y después te estás 10 minutos con esa persona y te sientes como si hubieras trabajado 20 horas porque te drenan la existencia. Son un hoyo negro de energía. Eso no pasa hoy con muchas personas. Lamentablemente pasa con cristianos. Hay cristianos que no vienen a dar y usted tiene que ser una fuente. Usted debe emanar aquella agua que seque la sed de su vecino, de su esposo, de su esposa, de sus hermanos. Si no está saliendo agua de la fuente, hay un problema. Tenemos que chequear entonces qué fue lo que pasó. Se rompió la plomería, el acueducto se bloqueó, a lo mejor hay demasiado sarro o calcio en las tuberías que no está saliendo agua. Hay que ver cuál es el problema. Pero es inexcusable que un cristiano no sea una fuente. Es inexcusable que un cristiano no sea un bálsamo para las personas. Es inexcusable que un cristiano sea inaguantable. Amén. Estoy hablando de una persona en esta área, aquí. ¿No? Es inexcusable. El cristiano tiene que ser, imagínese usted en estos tiempos, yo creo que se ponga en la situación, aquí estamos cómodos, con aire acondicionado. Váyase al Medio Oriente hace 2000 años, donde no tenía refrigerador, ni agua fría en un bebedero. Usted tenía que ir a aquel pozo que estaba en el medio de la ciudad de Sicar y entonces poner y bajar aquello y subirlo con un gran trabajo para poder tener agua. Imagínese cuando usted estaba sediento y probaba aquella agua, lo que sentía, qué alivio sentía. Y así debe ser el cristiano para las personas en su trabajo, que cuando vienen y lo saludan por la mañana, a lo mejor viene su jefe y está amargado de la existencia y de la vida. Y buenos días. Y usted dice, buenos días, jefe, ¿cómo está? Le dice, ¿sabe? Anoche estuve orando por usted. Y le tira eso, pero de verdad, no le mienta. No, porque ¿sabe qué pasa? Y eso a mí me parece que es muy curioso. Vienen las personas y cuando pasa algo, enseguida alguien le manda un texto y le dice, oh, estás en mis oraciones. Y en mis oraciones y mis pensamientos. ¿Es verdad eso? ¿Oró usted por esa persona? No le digo a una persona que, ay, oré por ti si usted no oró por ello, no sea mentiroso. Eso es una mentira bastante seria, diría yo. ¿No? Si usted le oró por una persona, si usted le dice a una persona, oré por ti, más vale que haya orado por esa persona. Si no, no se lo diga, porque estás mintiendo. Pero si tu jefe es un amargado y tú notas eso, porque la verdad que te está haciendo la existencia inaguantable a ti, ¿cómo respondes tú a eso? ¿No? ¿Cómo respondes tú a eso? ¿Cuál es tu respuesta? Jefe, ¿vas a responder con la misma amargura? ¿Puede acaso, dice el apóstol Santiago, de la misma fuente salir agua dulce y agua amarga? ¿Vas a responder tú como los del mundo? ¿Como si tú no conocieras a Cristo? ¿Como si tú no hubieras bebido de las fuentes de agua de la palabra de Dios? ¿Cuál es tu excusa? Él tiene una excusa, él no conoce a Cristo. ¿Qué excusa tienes tú, cristiano? Y es vergonzoso muchas veces el pésimo testimonio que dan los cristianos en el mundo. El mundo nos está observando y nosotros somos la luz del mundo. Y hay personas, yo lo digo esto con dolor en el alma, y yo sé de personas en el pasado, hace muchos años, que se fueron de la iglesia y no pusieron un pie más por hermanos que habían en la iglesia, por el pésimo testimonio que tenían. Eso es algo espantoso. Yo no quisiera estar en los pies de esas personas cuando venga el juicio del Señor. Que alguien reniegue de Cristo por culpa mía. Imagínese usted. Y eso pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo de acuerdo al llamamiento que tenemos. Porque decimos, sí, somos cristianos, venimos a la iglesia, nos vestimos con traje de iglesia y nos sentamos y podemos citar la Biblia de adelante para atrás y de atrás para adelante. Pero no se manifiesta eso en nuestra vida. Hay 5 evangelios, hermanos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y tu vida. Y la mayoría de las personas no se leen los primeros 4.
se están leyendo el evangelio de tu vida. No me digas lo que crees, muéstramelo, déjamelo ver. La fe sin obras es muerta. Es barato, la palabra es barata. No me digas lo que tú crees, yo quiero ver que de verdad lo crees. Quiero ver eso que crees en tu familia, creo que hay que ver en tu trabajo, en la iglesia, cuando estés solo. Ese es el agua que salta y es una cosa que es inevitable. La fuente, el agua sale de la fuente no hace nada, la fuente está ahí. A lo mejor qué sé yo, tiene una escultura de un pececito, un cocodrilo, algo, no sé, cuando usted va a ver Roma es la ciudad de las fuentes, ¿no? La città delle fontane. Entonces usted va ahí y por donde quiera que encuentre fuentes en Roma soltando agua. ¿Y qué es lo que hace? La fuente no hace nada, está ahí. Pero el agua le sale por naturaleza de adentro. Porque si usted es un cristiano y usted está lleno del evangelio, si usted tiene un acueducto, ¿sabe qué es un acueducto? ¿Se acuerdan lo que construyeron los romanos? Si usted tiene un acueducto que se llama Cristo y constantemente le está entrando agua a su vida, esa agua tiene que salir. Usted no puede prevenirlo. Qué triste es, hermano, que usted vaya a una fuente. Mire, ¿cuántos no han tenido una experiencia? Eso me pasa a mí cada rato en el gimnasio. Siempre se están rompiendo los bebederos. Y uno está sediento, con sed, va al bebedero, aprieta el agua para tomar. ¿Y qué hace? No hay. ¿Cómo se siente usted? Imagínese un cristiano, que usted se acerque a ese cristiano porque necesita una palabra de aliento, un aliciente en su vida. Usted se acerca, aprieta el botón y no sale agua. Amén. Para pensar. Vamos a ir entonces a Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. No se preocupe, se va a poner peor la cosa. No. No se preocupe, estamos empezando. Capítulo 2, verso 13. Y veamos qué dice. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. No sé si ustedes conocen, los que son conocedores de la historia y de los diferentes lugares de la geografía. ¿Cuántos conocen un lugar que queda en Arabia que se llama Petra? Es un lugar interesantísimo porque si no después lo puede buscar y preguntarle al profesor Google en la casa. Y esta es una ciudad que se hizo en el medio del desierto. En el medio del desierto. En el tiempo romano fue una ciudad bastante próspera, de aproximadamente 30,000 personas. Y estamos hablando en el medio del desierto. Ahí no hay absolutamente nada. Y sin embargo, en aquel entonces era un jardín. Habían plantas, se exportaba incienso. El incienso, sabes que sale del árbol de incienso. Y a los lugares fueron, porque hay un lugar donde es rocoso. Se tallaron estructuras preciosas. De hecho, hay uno que se llama la tesorería de Petra, que se tallaron de la misma piedra. Es un lugar muy interesante y muchas personas que van al Medio Oriente visitan a Petra. Usted conoce, hermana, la hermana conoce Petra, sabe lo que le estoy hablando. Y los petrenses, no sé si así es como se dice, pero así le digo yo, o los petronilos, ¿no? O los petrónicos. Bueno, los que vivían en Petra, ellos, ¿cómo es que podían sobrevivir? Bueno, porque ellos habían cavado un sistema de canales en la ciudad. Porque no es que no llueve, llueve una vez al año. Pero cuando llueve son lluvias torrenciales, estamos hablando de inundación, una lluvia torrencial que arrasa y después no llueve más. Entonces ellos tenían que crear un sistema de poder aprovechar aquella agua que caía una vez al año para poder subsistir el resto del año. Muy ingeniosos, crearon un sistema de canaletas y de cisternas, pero cisternas estoy hablando enormes y están por toda la región. Cisternas de hecho del tamaño de esta estructura y aún más grandes. Entonces lo que hicieron fue que pusieron estuco o yeso dentro de estos hoyos que cavaron en la piedra viva para hacerlo impermeable al agua. Entonces cuando venían estos aguaceros, que venían estos torrentes de agua, caían en las cisternas y las llenaban. Y de hecho, tenían tanta agua que la ciudad estaba llena de fuentes. Y esto es en el medio del desierto. Búsquelo después en la casa, Petra. La tarea para... Y aquí en Jeremías nos está hablando de algo interesante. Porque le está usando una alegoría o un paralelo para que los judíos entiendan algo.
Los judíos también habían cavado cisternas, y eso no es infrecuente verlo en la región del Medio Oriente, obviamente por la escasez de agua, se cavan cisternas. Todos saben lo que es una cisterna, los que vienen de Latinoamérica. Me están mirando y me dicen, no veo que... ¿Quién sabe qué es una cisterna? Sí. Ahora sí, claro, sí, Cisterna González, esa era la vecina mía, que ella, no, cisterna era un hueco que ponía, ¿me entiende lo que le estoy hablando? Ok. Yo conozco cisternas desde que nací, porque detrás donde vivíamos nosotros había, ¿qué cosa? Una cisterna, ¿no? Y había que bombear el agua de la cisterna para que, bueno, ok. Las cisternas que habían cavado, aquí la analogía lo que nos representa, a diferencia de aquella agua viva que sale de la fuente. Esto es un agua que está estancada, un agua que no tiene vida. ¿Qué significa? Que no se mueve. Es un agua que está ahí. Y una de las cosas, fíjese que dice el profeta Jeremías, porque dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me dejaron a mí, que dice la fuente de agua viva. Y cavaron, que dice, para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejaron el evangelio. Y esto no se lo está diciendo a los cananeos, ni a los edomitas, ni a los egipcios, ni a los babilonios. ¿A quién le está diciendo eso? A su pueblo. ¿Qué dice? Dos males ha hecho mi pueblo. Y hay que tener cuidado en esta hora, hermano, que nosotros como cristianos, como el pueblo de Dios, no hagamos lo mismo. Que dejemos la sabiduría del evangelio, la luz del evangelio en nuestras vidas, y empezamos a cavar cisternas huecas, a poner nuestro apoyo en las filosofías y las ideologías de este mundo, a tratar de resolver los problemas espirituales por medios psicológicos o terapéuticos, que eso está también muy de moda. Las personas van en el mismo trabajo mío, muchas personas vienen buscando ayuda, pero no es ayuda psicológica, es ayuda espiritual lo que están buscando. Y yo digo, esta persona no es un problema psicológico lo que tiene es un problema de que necesita a Cristo. Yo no te puedo ayudar con eso, es decir, como psicólogo yo no te puedo ayudar con eso, como cristiano sí, ¿entiende? Pero eso es lo que está pasando. Ha habido una sustitución del evangelio por los elementos que el mundo ofrece. Ya las personas no buscan el amparo ni el consejo de consejeros espirituales, de pastores, de diáconos, de ancianos de la iglesia. No van a ver al terapeuta. Y no estoy atacando aquí. Todos saben que si estoy diciendo esto, lo estoy diciendo con mérito, porque soy ambos, ¿no? Pero hay que tener, que dice, acotejando, que dice, lo espiritual a lo espiritual. Entonces el mundo quiere ofrecernos sustitutos al evangelio, a la pureza del evangelio. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Hay que tener cuidado cuando dices, tú estás estresado. Bueno, tienes que practicar yoga. Espero que ningún cristiano practique yoga, hermanos. No sé por qué digo eso, espero que nadie, pero lo estoy diciendo. El yoga es una de las formas de meditación en el sistema del hinduismo. Es una de las meditaciones trascendentes. Y el propósito, de hecho, del yoga es de conectar al espíritu con el Brahma, que es, no voy a entrar en los detalles, pero es una de las nociones teístas de la teología hinduista. Si usted quiere hacer ejercicio, haga ejercicio, eso es bueno. Haga ejercicio, estírese, haga lo que usted quiera, no practique yoga. Amén. Nadie me dice amén. Parece que salen de aquí todos y van allá con su yoga mat y salen corriendo y después ponen el piso para empezar a hacer así, y el tigre que vuela y el avestruz que puso el huevo. No. Nos reímos, pero es cierto, hermano. Hay influencias. Estaba hablando con los jóvenes. Hay influencias en nuestras vidas. A lo mejor usted tiene problema para dormir. Ay, estoy teniendo un problema con dormir. Bueno, fulano me dijo que tomaba la melatonina, que me tomara una pastilla, que hiciera. ¿Has tratado de orar? ¿Has tratado de leer la palabra del Señor? ¿Has tratado de poner tu petición? Estoy teniendo problemas al dormir, y ponerlo en la caja para que los hermanos oren por ti. Yo he tenido oraciones ya contestadas, dicho sea de paso. Esto lo doy como testimonio de oraciones que he puesto en esa cajita. De buscar primero las cosas del reino de Dios y su justicia. Pero no, el cristiano está tratando al reino de Dios y su justicia como si fuera la última instancia. Oran cuando ya están desahuciados.
Después de que fueron al oncólogo, al podiatra, al oftalmólogo, al psicólogo y al psiquiatra, y después de que consultaron a una amiga que le dijo que se produjeron un batido de mamey con semilla de aguacate molida y un poquitico de sal, después de que probaron todos los remedios que el mundo le ofrece, entonces, ay hermanos, si pueden orar por mí, cuando debe ser al revés, el burro adelante para que no se espante. Cuando usted viene una cosa, lo primero que usted tiene que hacer es venir a la iglesia. Hermano, necesito oración. ¿Qué pasa? No sé qué es lo que pasa, pero ahí usted se lo pone al Señor. Porque ¿sabe qué? A lo mejor si usted hiciera eso, no tuviera que necesidad de ningunos otros remedios. ¿Sabe por qué usted está buscando remedio en el mundo? Porque no funcionan. ¿Por qué? Porque el que bebiere de esa agua va a tener sed nuevamente. Pero el mundo te ofrece los sistemas religiosos. El mundo te ofrece la religión. ¿Para qué? Para calmar la conciencia tuya. Y no puedes calmar tu conciencia ni tu sentido de culpa, porque tú no puedes calmar tu conciencia ni tu sentido de culpa. Y el diablo está constantemente señalándote el dedo y recordándote aquello que te pesa en tu mente, lo que hiciste o lo que dejaste de hacer, o lo que debiste haber hecho. El único que puede calmar tu conciencia es el Señor Jesucristo. Es aquella agua limpia que te limpia y te purifica. Aquel Señor que dijo en la plataforma, dice, yo soy el agua de la vida. Todos tenían los ojos en el sumo sacerdote con el ánfora y aquella agua física que estaba siendo derramada. Cuando tenían que haber vuelto sus ojos, aquella agua verdadera, aquella agua que nos quita la sed eterna, aquella sed que tenía aquel rico en el infierno y que le dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro que toque, le dice, la punta de mi lengua con aquella agua. Muy tarde, ya no puedes recibir de esa agua en ese lugar. Y no es porque es capricho divino, es que Dios quiere, ahí no me acepta. No, no es eso. Es que Dios hizo todo lo posible por salvarte. Dios no pudo haber hecho más. Póngase a analizar en esto. El Señor se humilló. Son cosas que yo le digo, me erizo, hermano, no puedo pensar en esto. Pero le digo, que el Señor, la Santa Trinidad, que dijo, sea y fue hecho el universo, que este Dios se humille y se haga un hombre. Y no que se hizo un hombre, porque Él no se hizo el emperador de Roma. Se hizo un miserable carpintero en el medio de una región conquistada. Y que Dios se deje que le arranquen los pelos de la barba. Léanse los evangelios. Que le arranquen los pelos de la barba, que le abofeteen. Que el sumo sacerdote le abofetee al Señor y le escupa y le pongan una corona de espinas. Y le den latigazos de tal manera que las costillas se le veían. Ustedes han visto esa película, yo le digo que dice, la escritura bien lo dice, y como que escondimos de él el rostro. Era tan atroz lo que se le hizo a nuestro Señor Jesucristo que nadie lo podía ver sin que le sienta algo. Usted no podíamos ni siquiera mirar lo que se hizo. De tal manera dice que se demudó su rostro. Era irreconocible, era un monstruo, era un pedazo de carne. Que el Dios creador del universo permita que se le haga eso por salvarlo a usted, hermano. Yo quiero que usted piense por un momento en eso. Que ese Dios que se humilló no pudo humillarse más. Dios hizo todo lo posible por frenar una predicación que el pastor Shamhorn predicó cuando yo tenía 17 años. Tengo 43 y no se me olvida. Y él dijo, yo me emociono nada más que de pensarlo, que Dios puso un signo de pare, un stop sign en la puerta del infierno. Y es la cruz de Cristo. Él puso aquella cruz en la misma entrada del infierno, está el Señor crucificado. Quiere decir que las personas que se van al infierno es porque quieren irse al infierno en contra de todos los esfuerzos del Señor. Dios no manda a nadie al infierno, las personas van corriendo por su propia voluntad y por su propio pecado, porque no quieren volverse a Cristo. Y Dios no puede hacer más, Él lo ha hecho todo. Y eso es para los incrédulos, pero pregunto para los cristianos. ¿Cuántas veces abandonas tú al Señor, aquel Señor del cual fluyó sangre y agua, al Señor que las aguas vivas para tu vida? ¿Cuántos pesos y cargas y luchas y cosas llevas tú año tras año tras año que están acabándote el estrés y calcomiéndote el hígado y endureciéndote las arterias y te va a agarrar un derrame cerebral un día de esto? ¿Cuántos años llevas haciendo esto porque no le pones las cosas a los pies del Señor Jesucristo?
Estoy hablándole a los cristianos. ¿Por qué vives con ansiedad y estás tan concentrado en tu problema? Estás adorando al problema tuyo. Pero este problema mío, cuán grande que es, y mira qué lindo el problema, y este problema, pero usted no me entiende, hermano, porque el problema que yo tengo y eso, yo no sé, y por qué suelte ese problema y mire a Cristo. ¿Cuándo va a pasar eso en su vida? ¿Cuántas veces usted no ha escuchado a lo mejor una predicación similar a esta? Esto no es una predicación demasiado elocuente. Esto es una predicación simple, sacada del texto de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una predicación simple. Todos podemos entenderlo, pero la cuestión no es de si lo entendemos o no, todos lo entendemos. La cuestión es una cosa de hacernos a ella. ¿Somos nosotros fuentes? ¿Somos fuentes eficaces del Señor Jesucristo? ¿O nosotros estamos cavando cisternas? Estamos tratando de resolver los problemas de nuestra vida con nuestros propios esfuerzos. Y el Señor nos dice, eso tiene en contra de nosotros. Dice, ¿qué dice? 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Y cuál era el mal que hizo? Se volvió del Señor. Abandonaron al Señor. Usted es cristiano, recuerde cuando usted recién se convirtió al Señor Jesucristo, el amor que usted tenía, no quería perderse una reunión, se estaba leyendo la Biblia, usted estaba orando, estaba contento, quería compartirle a todo el mundo que usted era cristiano. Hoy día nadie en el trabajo sabe ni que usted va a la iglesia. ¿No? No ustedes, no estoy hablando me acuerdo de una iglesia por allá que me comentaron, no, en esta iglesia no, yo sé que todos somos santos, ¿no? Yo sé que ustedes todos entran en el trabajo, estoy alegre, alegre, muy alegre, ¿no? Estoy alegre, ¿es así o no? No. Buenos días. ¿No? ¿Cómo está, hermano? Buenos días. Bien. ¿Sabe por qué yo lo hago también, hermano? Mi esposa no está por ahí, porque eso soy yo por la mañana, ¿no? Y dice, mi mamá dice, cuidado, muerde. Porque yo me despierto por la mañana, la verdad que le digo, me despierto con mal humor, no sé por qué. Y mire que le he pedido al Señor. Le he pedido al Señor y me ha dicho ya, bástate en mi gracia. ¿No? Aunque le tiene que dar gracias a los que viven conmigo. Buenos días. A ver. Ya después me pongo contento y empiezo a cantar y estoy feliz el resto. Y si me llama a las 3 de la mañana es cuando más feliz estoy. ¿No? Cuando más feliz estoy. Porque yo soy noctámbulo, pero en la mañana no me hable. Bien. Dice... Cavaron, dice, fuentes de agua. Dice, dejaron a mí fuentes de agua y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Yo quiero que vayan a ver Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Si llegó al índice, se pasó. Y vamos a ver cómo es que termina la historia de la humanidad. A mí me encanta este pasaje. Dice, después de 21 capítulos de sangre, de muerte, de destrucción, de soles que se oscurecen y lunas de sangre y bestias y todo, después de que pase todo esto que estamos pasando en este momento, en este mundo, ¿qué dice? Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Eso es a lo que usted tiene que esperar, hermano. Yo sé que ahora usted está con miedo de un dragón con las 7 cabezas y todo. Yo no sé qué dragón de 7 cabezas hay en su vida y usted está aterrorizado. Pero este es su futuro. Después de todo esto, después de la victoria del Señor, Él da, que dice, un río. ¿Y qué dice? Y en medio de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba, que dice, el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y su hoja, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué futuro tan glorioso nos espera a nosotros, hermanos? ¿Y qué hace usted aquí viviendo con ese terror? ¿Qué hace usted aquí viviendo con estrés? Yo quiero que la próxima vez que usted le venga en pensamiento negativo que el diablo le pone, cualquiera que sea sentido de culpa, sentido de temores, de miedo, de angustia, ansiedad, yo quiero que usted vaya a este pasaje y diga, después me mostró. Porque déjeme decirle, cada uno de los que me está escuchando en este momento, usted tiene un después, hermano. Aquí no terminó la historia, pero usted está viviendo su vida como si esto fuera la historia. Aquí terminó la cosa. La ópera sigue, estamos en el entreacto, ¿no? Vaya y cómase unas confiterías ahí después, porque
la cortina va a volver a abrirse. Esto no se ha acabado aquí. No, hasta que cuando termine, no va a ser como la ópera de Pagliacci, ¿no? Que cuando termine dice, la comedia es finita. Dice, ahí cuando diga la comedia se acabó, entonces es que usted va a ver el diablo lanzado al lago de fuego. Y dice que el Señor, dice en el Salmo 2, que dice, yo me reiré. ¿Y quién se va a reír con el Señor? Nosotros estaremos también riéndonos con Él en un gozo y una risa santa. Amén. Ese es su futuro. Yo sé que cuando empezamos mal. Yo empecé que pareció que el pastor nos está tirando. Pero lo que estoy haciendo es alentándole. Estoy diciendo que no se enfoque en este presente, porque esto no es toda su vida. Usted es eterno. Usted tiene una eternidad. Dios le ha dado a usted un agua viva que salte. ¿Para qué? ¿Para qué salte el agua? Hasta mañana salte el agua. Nosotros cuando vivíamos en Cuba siempre había una crisis con el agua. Entonces el agua a veces se acabó y entonces no hay agua. A ver cuándo va a volver a venir el agua, ¿no? Pero ese no es el agua que el Señor Jesucristo promete. El agua de este mundo a veces se acaba. Si viene un huracán nos quedamos sin agua. O salen en la noche, no tomen el agua porque el agua está contaminada. Pero el agua del Señor, esta agua no se puede contaminar. Y de esa agua salen los frutos que van a sanar, que dice, a las naciones. Pero antes de esto, vamos a Filipenses 2. Porque hay un antes de esto. Filipenses 2, versículo 12. Ya el hermano Alirio, allá en la actividad de los caballeros, quería robarme este versículo. Le dije, cállese, enmudece, porque quería. Le dije, eso es lo que voy a hablar mañana. Y justo él iba a hablar de eso. ¿Se acuerda, hermano Alirio? Pero nada que un buen zapatazo no puede resolver. En el nombre del Señor. ¡Fua! Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Asido, ¿sabe qué significa? Aquí un poco del español que ya no se usa. Sí, abrazado, agarrado. Estamos asidos, ¿y estamos asidos de qué? Estoy asido de mi angustia. Eso nos pasa muchas veces. Estoy asido de mi ansiedad y de mis problemas y de los impuestos y de... No. ¿Qué dice? Me perdí. Gracias. Así, ahí está. ¿Asidos de qué? De la palabra de vida. ¿Está asido usted de la palabra de vida? Es lo que estamos hablando. Cuando usted tiene un problema, cuando el diablo lo tienta, cuando el diablo le manda un problema, que luego usted inmediatamente abre una calamidad que pasa, usted abre el Salmo 91 y empieza a leerlo en alta voz en su casa, o usted se derrumba primero, o usted empieza a tratar de maquinar las soluciones en su vida. ¿Cuántas veces usted no ha tratado de resolver algo y lo ha empeorado? Pregúnteme a mí, ¿cuánto tiempo usted tiene? De que yo le digo, cuando he tratado de resolver cosas por mis propios medios y lo que ha sido un desastre. Y después cuando le he dicho al Señor, Señor, perdóname porque soy un necio. Perdóname, te entrego esto en tus manos, Señor, haz lo que quieras. Y de repente la cosa como que, ¿no? Mi hija, esa pequeñita así, me enseña una lección el otro día, me dice... no me acuerdo qué estaba hablando y dice el niño, no, porque porque si la fulanita, si una niña hace no sé qué cosa, dice, se muere, ¿no? Y mi hija, la niña de 3 años, dice, sí, pero si se muere, Dios puede hacer que viva nuevamente con su magia.
Entonces uno dice, bueno, qué cosa, Dios no tiene magia y todo eso, pero en la teología de su mente pequeñita, para ella, el hecho de que una persona murió no es un obstáculo. Porque ella dice, pero eso no es problema, porque Dios puede traer a esa persona nuevamente a la vida. Y yo estaba escuchando la conversación, estaban sentados al lado mío, y yo escuchaba aquella conversación. Me quedé así sorprendido por la fe de una pequeñita niña, que tenía más fe que su padre, pastor de la Iglesia Bautista Reconciliación, ¿no? Porque para ella no era un obstáculo que alguien se muera, ¿no? Ya yo estaba pensando, si alguien se muere hay el sufrimiento y entonces tenemos que enterrarlo. Y ella, no, si se muere el Señor lo resucita, eso no es problema. El Señor tiene una magia que Él lo resucita. El Señor tiene un espíritu, el Señor tiene un poder. Que el Señor Jesucristo dice que hay que tener fe como esos pequeñitos. Nosotros tenemos una fe doctrinal, una fe bautista fundamental, y nosotros entendemos bien las categorías porque yo he estudiado teología en el seminario tal y tal, y de acuerdo a la suma teológica y en las disputacios Esa es la fe nuestra, una fe que oscurece. Cuando tiene un mocoso que dice, no, el Señor, eso no es problema para el Señor. Y eso no es problema para el Señor. Yo no sé cuál es el problema que tú tienes ahora que estás pasando. Y estoy seguro que hay un problema y una lucha y una carga. Eso, tráelo a la mente. Eso no es problema para Dios. Yo tenía un profesor de filosofía húngaro y él dijo una vez una cosa que a mí me impactó. Y él dice, bueno, voy a tratar de imitar el acento húngaro lo mejor que puede ser. Si al final de las cuentas, y dice, si Dios creó un universo de la nada, para él resucitar a un muerto no es nada. Y si Dios creó un universo, mire, salga por la noche, ahora hay mucha contaminación de luz, pero salga cuando pueda en un lugar, cuando vaya a las Carolinas o a cualquier lugar que usted vea las estrellas, mire ese río y dice, Dios creó eso. ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios? La imposibilidad está en tu mente terrenal, que estás mirando el pozo y estás diciendo, ¿cómo voy a sacar agua de aquí? A ver si sigo bajando, espérate, si ya llego casi, voy a sacar un poco más de tierra. Sacando tierra. Esos son nosotros tratando de solucionar nuestros propios problemas. Con la tierra metida en los ojos, la vista en las cosas, la mira en las cosas de este mundo. Cuando tenemos que elevar la mirada y ver y ser fuentes, permitir, a veces nuestros problemas están bloqueados, ¿ok? Que el agua no, como pasó con Josué, ¿se acuerdan que cuando en el río Jordán, que dice que el Señor había parado en la corriente del agua? Bueno, a veces tenemos bloqueos así en nuestra vida del espíritu, un bloqueo en la arteria espiritual, en el miocardio, ¿no? A veces tenemos que desbloquearlo y eso a veces la ansiedad, angustia, no sé lo que sea. Desbloquee eso y permita que el agua fluya en su vida. Y usted va a empezar a vivir de una manera diferente, hermano. Usted va a empezar a caminar. Yo he tenido esa experiencia. A veces tengo la experiencia porque se me olvida. Tengo que recordarme. A veces tengo la experiencia y siento que estoy caminando como si estuviera levantando 400 libras en el lomo. Pero a veces cuando suelto eso me siento como que estoy casi como que flotando. ¿Ve? No quiero que malinterprete, no vaya que digas, no, el pastor dice que él está levitando. No. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Que la vida, las cosas van como yo se lo doy al Señor. El Señor es mi Padre. Vamos a terminar ahí y pasar entonces a la Santa Cena. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta meditación de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo en esta hora haga su obra en cada uno de los hermanos aquí presentes. Yo te ruego, Señor, que tú, que estás viendo los corazones de los oyentes y tú ves sus cargas, sus luchas, sus temores, sus afanes, todas esas cosas, Señor. Yo te ruego que les des las gracias de que pongan eso a los pies de Cristo y que se vayan de aquí livianos, con unas cuantas libras de menos espiritualmente, Señor. Que salgan de aquí con unas mentes más claras, limpias, con el agua pura y viva que tú eres. Y que los hermanos sean fuentes, Señor, fuentes de agua de las cuales el mundo pueda beber y ser sanado de su pecado. Yo te ruego que hagas esto, Señor, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.